Pues buenos días, nosotros Buenas somos, noches. ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a un doctor, ¿verdad? Que él nos va a contar más o menos su experiencia y su autobiografía sobre cómo ha sido sus inspiraciones y motivos para ser médico, ¿verdad? Así como sus experiencias, ¿verdad? Tenemos al doctor aquí, Wagner Eliud Solórzano Hernández. Él es ginecólogo obstetra y pues nuestro grupo está conformado por Sebastián Mejía, Gabriela Sandoval, Anuar Arita, Juan Diego Vidal, Alison Juar, María Paula Escobar Vélez y yo, Andy Manuel Solórzano Echeverría. Entonces, si pudiéramos empezar, por favor, si nos podría contar un poco de sus generalidades, de su vida, pues, doctor, por favor. Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues gracias ahí por la invitación. Bueno, como lo dijo Andy, mi nombre es Wagner Eliud Solórzano Hernández. Pues vengo de una familia humilde. Mi papá panificador, mi mamá pues comerciante, ¿verdad? Eh, Tuve la fortuna de pues de crecer en un hogar bien integrado y crecí también con buenos valores, considero yo, ¿verdad? Eh, Estudié en el Colegio San José de los Infantes. La primaria la hice en una escuela, se llama Germán Alcántara, de primero a sexto primaria. De ahí los básicos hasta diversificado. Lo estudié en el Colegio San José de los Infantes. Ahí salí de bachiller en Ciencias y Letras. Y luego, pues en el año 93 ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala a estudiar la licenciatura en medicina. Ahí estudié los primeros 3 años cuando todavía la universidad, la facultad de medicina estaba en la zona 2. Estudié 3 años ahí, luego hice mi práctica de externado. Todo el externado lo hice en el Hospital General San Juan de Dios. Igual hice ahí mi práctica de internado. De ahí me fui a hacer EPS a Zacapa, Santa Cruz Riondo se llama. Una experiencia muy, muy, muy bonita. Y pues en el 99 pues cerré la licenciatura, de ahí hice la tesis, en el año 2000 ya me estaba graduando. Luego pues eh, empecé a integrar mi familia, me casé en el 2000 y en el 2003 empecé mi residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital General San Juan de Dios, donde terminé. Hice jefatura de residentes en el 2006 y pues gracias a Dios me acogieron muy bien y me quedé también trabajando ahí como médico ya especialista. Estuve también como médico especialista trabajando en APROFAM, en una maternidad cantonal también en la 1 de julio. Y estuve como docente también en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Estuve por ahí casi 8 años, ¿verdad? Hasta que se salieron del hospital y ya hicieron sus prácticas en el ICS. Y hasta la fecha, pues, gracias a Dios, estoy también con clínica privada y sigo en el San Juan de Dios. Estoy ahorita de docente del posgrado de ultrasonido en ginecología y obstetricia, que lo avala la Universidad de San Carlos. Y pues ahí estamos hasta la fecha, muy contentos. Pues muchas gracias. Ahora pues vamos a pasar al apartado de las preguntas que tenemos reservadas para la entrevista, así que por favor, si pueden empezar. Pues hola, lo primero que quisiéramos preguntarle es cómo su familia influenció o no influenció en su decisión de ser médico. Eh, pues de hecho sí influyó bastante, ¿verdad? Y tanto mi mamá como mi papá. Les repito, vengo de familia humilde y gracias a Dios también aprendí un oficio, aprendí la panadería. Pero mi papá siempre me inculcaba a que tenía que seguir estudiando, que no me podía quedar yo de panadero. De hecho, yo siempre a mis hijos le contaba una anécdota. Yo me fracturé mi codo
cuando tenía 8 años en la escuela y me llevaron al Roosevelt y lo primero que me decía mi mamá era cuando digan el doctor Solórzano, preséntese a tal lado, ¿verdad? Cuando voceaban ahí en el Hospital Roosevelt. Entonces, eh, mi decisión para estudiar medicina sí fue bien influenciada por ambos padres, mi mamá y mi papá. Sí influyó bastante en mi decisión. Aparte de que sí yo quería entrar, eh, uno se va proponiendo metas, ¿verdad? Y estudiar medicina, por lo menos en ese tiempo, era algo bastante difícil, tanto por lo económico, porque lamentablemente en medicina uno no puede trabajar, tiene que dedicar tiempo completo a la carrera, ¿verdad? Significaba mucho sacrificio, pero ante todo creo que fue el reto de hacer algo que no cualquiera puede terminar. Bueno, ahora Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta que, como ya mencionaste, saliste de la USAC y teníamos duda de cómo esto influenció en tu vida, en el lado laboral, en el lado personal, todo, la universidad en la que saliste, en este caso la USAC. Sí, bastante también la universidad. Eh, yo siempre le digo también a mis estudiantes, incluso a los egresados de la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Eh, que sí siento mucho orgullo de haber salido de la Universidad de San Carlos. Primero porque sí, a pesar de que dicen de que uno se forma solo, pero sí le enseña a uno valores, pero principalmente le enseña a uno el sentido social de la carrera, ¿verdad? Y por una parte lamentable, pero por una parte bueno también, no nos enseñan a cobrar, nos enseñan a servir, ¿verdad? Y a que pues debemos de atender al que lo necesita desde el punto de vista salud, ¿verdad? Entonces, el sentido social que la universidad le da a uno sí es bastante, ¿verdad? Y creo yo que tan así que a uno le cuesta un poquito cuando acaba de salir de médico empezar a establecer precios, por ejemplo, ¿verdad? Para poder cobrar y todo eso, porque el sentido social que a uno le inculcan sí es bastante, ¿verdad? Influyó en mi vida porque también estudiando en la universidad, pues conocí a la que es ahora mi esposa, ¿verdad? Y pues y a partir de ello, pues tengo también a mi familia, ¿verdad? Que hasta el momento también me siento muy orgulloso de ellos. Eh, y creo yo que sí me ha servido un montón el enfoque social que ellos le inculcan a uno. Muchas gracias. Ahora, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué objetivos o metas tenía antes de empezar la carrera y después, cuando ya se graduó de la carrera, qué metas tenía? Si será que cambió alguna durante el proceso o cómo fue. Sí, pues antes de la carrera, mi meta sí era llegar a la universidad y casi que de los 9, 10 años ya estaba influenciado a seguir medicina. Y pues mi meta primordial era eso. Primero graduarme de la universidad, salir de médico general. Después, pues seguir una especialidad que sí me costó un poquito ingresar porque antes la oposición era bastante, bastante difícil. Y cuando yo ingresé a la oposición, pues ya tenía un hijo también. Entonces, en base a eso, en base a la familia que había formado, pues mis metas tenían que ser alcanzables, ¿verdad? Y gracias a Dios lo logré alcanzar, ¿verdad? Sí cambió de estudiante de medicina, sí cambió mi meta, porque al principio yo hice mi electivo en cardiología y ya me habían calentado ahí un poquito la cabeza en irme a hacer cardiología fuera del país. Pero por lo mismo, después cambié de opinión porque cuando ya pasé por la maternidad, cuando ya tuve mi familia, pues no los podía dejar acá. Entonces me gustó mucho también la ginecobstetricia y no me arrepiento de haber cambiado mi decisión de cambiar cardiología por ginecobstetricia. Hasta la fecha, pues me va muy bien, gracias a Dios. Y tener la bendición de recibir, no de dar vida, sino que de recibir vida, ¿verdad? De recibir niños
Y creo yo que es una experiencia muy, muy placentera y que lo llena a uno bastante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a metas cambiadas, yo diría que sería eso, ¿verdad? Y ya profesionalmente, pues gracias a Dios he logrado cumplir lo que he querido, ¿verdad? Incluso metas que no me había propuesto, pero que en el camino se dieron y gracias a Dios también las logré cumplir, ¿verdad? Pues profesionalmente yo creo que la meta de todos, yo siempre le digo también a los estudiantes, no es hacer plata a ustedes, porque la mayoría que se mete a medicina creyendo que va a hacer dinero se va a frustrar, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cuando ya salgan. Esto en realidad, muchos dicen que es por vocación, ¿verdad? Yo les soy muy sincero, o sea, la vocación yo creo que la hice en el camino, porque todos nos metemos cuando preguntan, ¿verdad? ¿Por qué se metieron a medicina? Y la mayoría lo que contestamos es, porque queremos ayudar a los demás, porque esto, pero muy en el fondo nos decimos porque queremos tener plata. Pero si se metieron a estudiar medicina porque creen que van a hacer plata, están equivocados. En realidad esto a uno le tiene que gustar, ¿verdad? Y yo creo que el fijarse metas es muy bueno. Yo creo que ahorita en el año en el que ustedes están, pues su meta más próxima debe ser ganar primer año y así sucesivamente. Pero la meta a mediano plazo, pues obviamente es salir de médicos, ¿verdad? Entonces, mi meta principal, sinceramente, no era hacer plata, ¿verdad? No era hacer dinero. No es que sea millonario, pero tampoco me quejo, ¿verdad? Gracias a Dios, la carrera de medicina es muy bendecida a ustedes, ¿verdad? Porque primero no se necesita mucho para empezar a trabajar. Su estetoscopio, su esfimomanómetro, una su camilla, una su mesita y yo siempre les digo que en un mercado se ponen a dar consulta y hacen plata ustedes. No necesitan mucho, la carrera es muy bendecida, pero también uno debe ser honesto, porque también la carrera se presta mucho para hacer plata a costillas de la gente y ahorita con esto de la pandemia lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente ha hecho plata estafando gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que la meta principal, que era hacerme un profesional, pues gracias a Dios ya la cumplí. Me considero un profesional exitoso, no porque tenga mucho dinero, sino porque pues tengo trabajo, ¿verdad? Tengo mi familia que pues, y yo les pudiera decir de que los médicos son los que tenemos más índice de divorcios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos dicen que nadie nos comprende, pero también nosotros no comprendemos a los demás. Pero somos más de la demás gente que de nuestra familia, porque le dedicamos más tiempo a otra gente que a nuestra propia familia. Entonces también mi meta principal de tener una familia integrada, pues gracias a Dios hasta el momento también está cumplida, ¿no? Y sobre todo de ver a mis hijos profesionales es una de las metas que todavía me falta que ver, ¿verdad? Y me falta que cumplir, pero ya vamos dentro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es que si usted ha participado en proyectos de beneficio social. No sé si ya lo mencionó, pero esta es la pregunta. Sí, bueno, de hecho, el trabajar para salud pública ya es de proyecto social, ustedes, porque los salarios que paga salud pública es nada comparado con lo que uno le da. Pero sí, también hemos tenido proyectos, he participado en proyectos con iglesias evangélicas, haciendo jornadas de ultrasonidos. Eh, Hace unos añitos hicimos un proyecto en el interior del país, haciendo también jornadas de cirugías a bajo costo, ¿verdad? Y pues básicamente, ¿verdad? Básicamente. Qué interesantes se escuchan las participaciones que ha realizado y pues cómo le gustaría que fuera su legado, tanto espiritual, cultural, sus ideas o sus tradiciones, tanto personales como pues de su trabajo. Muy bien. Pues desde el punto de vista personal,
Creo yo que mi legado principal es dejar a mi familia bien, que se puedan defender por sus propios medios, ¿verdad? Que los tres lleguen a ser buenos profesionales, profesionales honestos, ¿verdad? Pero principalmente que se vayan formando con la fe y la confianza en Dios, ¿verdad? Yo no soy rematado en ninguna religión y perdón si ofendo a alguien con esto, ¿verdad? Pero sí creo en Dios, tengo mucha fe en Dios y creo que Dios me ha bendecido un montón. Y vuelvo a repetir, no con plata, ¿verdad? Pero solo con el hecho de poder ayudarle a la demás gente a solucionar sus problemas de salud y solo con el hecho también de contar con mi familia, ¿verdad? Y yo creo que ese es el principal legado y es por lo que uno también se hace profesional, por lo que uno lucha, ¿verdad? Por dejarle algo a su familia, no algo material, ¿verdad? Pero sí, mi papá, a pesar de ser analfabeta, él decía que él no podía dejar terrenos, no podía dejar casas, no podía dejar carros, pero sí nos podía dejar un cartón y que él con mucho gusto lo iba a hacer. Y lo cumplió, ¿verdad? Y creo yo que es algo que cada uno de nosotros también como hijos tenemos cierto mérito en llegar a cumplir esas metas, ¿verdad? Eh, pero también nuestros papás tienen mucho que ver en eso, ¿verdad? Yo si no hubiera sido porque ellos me apoyaran, yo no hubiera salido médico, ¿verdad? Definitivo. Entonces mi legado es también dejar eso para mis hijos, ¿verdad? En el hospital en el que ahorita yo trabajo, en el San Juan de Dios, gracias a Dios ya tengo tiempo. Creo que he dejado un buen legado. Han salido ya, híjole, yo estoy desde el 2000, vamos a ver, 2006, desde el 2007 hasta la fecha, entrenando residentes de ginecobstetricia, ¿verdad? Y pues consideramos junto con todo el grupo de que estamos de jefes especialistas en el San Juan de Dios, que hemos dejado un buen legado porque han salido varias promociones ya de residentes, de ginecólogos, de obstetras. Y ahora que pues estoy en el posgrado de ultrasonido, pues también hemos dejado ya gente entrenada para hacer ultrasonido, ginecólogos ya graduados que hacen ultrasonido ginecológico y obstétrico. Fui parte de esa formación del diplomado de especialización avalado por la Universidad de San Carlos. Entonces creo yo que es un buen legado, ¿verdad? Y principalmente con mis pacientes, la satisfacción de que les he servido de buena manera y pues que mis conocimientos y mi entrenamiento también les han podido ayudar. Pues he tenido pacientes que les ha costado tener a sus bebés y gracias a Dios lo han logrado en base al tratamiento que nosotros le hemos dejado. Entonces también ese es un gran legado. Ahora nos gustaría saber si hay alguna experiencia que lo haya marcado cuando usted estuvo en los internados o algún paciente que lo marcó y que hasta el día de hoy recuerde. En realidad son varios los que lo marcan a uno, pero principalmente tengo dos, ¿verdad? Creo yo que la primera muerte que uno tiene es lo que más lo marca a uno, ¿verdad? Estando uno ya de guardia, estando uno ya de turno. Cuando uno es interno, sí tiene uno bastante responsabilidad por la misma falta de personal, pues uno se tiene que hacer cargo ya como que fuera un médico especialista, ¿verdad? Y en las diferentes rotaciones que uno hace. Pero sí tuve en especial una paciente de 15 años en medicina interna, cuando yo roté en medicina interna, que ella padecía de una leucemia linfocítica aguda, diagnosticada en su menarquia, o sea, en el momento en el que le vino su menstruación, ¿verdad? Y lamentablemente falleció como a las 3 semanas de haberle hecho diagnóstico, ¿no? Y fue la primera paciente en la cual yo tuve que darle reanimación en un turno y fue la que me marcó. Ya como especialista, sí fue en segundo año ya de residencia, cuando no nos dio tiempo sacar a un bebé que iba en un sufrimiento fetal y sinceramente por
por tratar de, antes poníamos forceps, ahora ya casi no se ponen, pero porque la sala estaba llena y por tratar de ponerle uno, perdimos, la verdad, tiempo en operarla, y cuando entré a operarla, lamentablemente el bebé ya había fallecido. La señora salió muy bien, pero el bebé ya había fallecido. Entonces, de mi carrera como especialista, pues es hasta la fecha el único bebé que se me ha muerto y que pienso yo que fue por falta de tiempo, ¿verdad? Pero hay mucho más. Uno se da cuenta en medicina que en realidad hay mucha impotencia, y sobre todo el sistema público hay mucha impotencia porque uno podrá tener mucho conocimiento, pero no tiene el recurso necesario. Y ahorita con esto de la pandemia uno se da cuenta, ¿verdad? El día de ayer precisamente falleció uno que fue mi maestro en cardiología y falleció por COVID. Entonces para mí sí, también me dolió bastante porque le aprendí un montón, y todo lo que él me enseñó me sirvió para el resto de la carrera, ¿verdad? Y saber que falleció también porque, pues, obviamente por falta de plata de estar en un lugar privado, porque es carísimo, y falta de insumos en el hospital, ¿verdad? Entonces también es otra de las cosas que a uno sí lo hacen, incluso hasta derramar lágrimas, ¿no? Pero sí son de las cosas que más me han marcado. Y hasta ahorita, hasta ayer, como lo repito, el enterarme de que falleció uno de mis grandes maestros. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia como médico en su especialidad comparada con la expectativa que usted tenía como estudiante? Buenísima. Buenísima. Lo que pasa es que, sinceramente, uno de estudiante, sobre todo cuando está en la universidad, no tiene ni idea de lo que uno va a ir a pasar a los hospitales, ¿verdad? Y pues principalmente a los hospitales más grandes como Roosevelt, San Juan de Dios, ¿verdad? Ix. Pero sí mejoró un montón en mis expectativas. De hecho, se llenaron de sobremanera, ¿verdad? Porque sí aprendí un montón. Cuando yo llegué de estudiante, de externo, yo siempre admiré a los que estaban arriba de mí, porque no entendía cómo le hacían ellos para estudiar y para sacar todo el trabajo que había que hacer como residente, ¿verdad? Porque uno como estudiante no llega con tanta responsabilidad como cuando es residente. Entonces mis expectativas como estudiante era llegar a ser como ellos, ¿verdad? Cuando empecé primer año de la residencia, bueno, un poquito antes, y nosotros empezamos un mes antes porque tenemos que irnos empapando a lo que nos toca el siguiente año. También yo decía, ¿cómo hacen ellos para manejar tanto servicio? Porque es solo un residente de turno en la emergencia, un residente de turno en la labor y partos, otro residente que está solo operando y otro residente que solo está vigilando a todos. Entonces yo decía, ¿en qué momento yo voy a poder hacer eso? Cuando yo los miraba operar y decía yo, ¿cómo hacen para operar entre tanto sangrerío? ¿Verdad? Mis expectativas en ese momento era poder llegar a hacer lo que ellos hacían. Y pues gracias a Dios lo logré hacer y lo hice de muy buena manera. Entonces, mis expectativas hasta ahorita se han satisfecho increíblemente, ¿verdad? Y sí se han superado. Y ya a nivel profesional también, ¿verdad? Porque les repito, solo con el hecho de que se acerque una paciente, independientemente de lo económico, pero que a uno le dé las gracias por haber traído al mundo a su hijo, ¿verdad? Ya tuve la oportunidad de atenderle el parto al primer bebé que recibí. Entonces, esas expectativas son, y sí se han llenado sobremanera, se han cumplido bastante. Y sí, es muy interesante, la verdad, y muy que podemos aprender mucho sobre estas experiencias que usted nos cuenta ahora, ¿verdad? Y pues quisiéramos agradecerle mucho por hacer el tiempo para esta entrevista. Escucho muy bien ahorita, no sé si ¿Ahí se escucha?
Ahorita no, que tengo malo. Porque Tenemos no. problemas técnicos. Ahorita vamos Ah, no, a ahí está. resolver. Está bien. ¿Sí? Ah, bueno. No, lo que más que todo era, quisiéramos agradecerle bastante por las experiencias que nos comparte. Nosotros podemos aprender mucho sobre esto que nos cuenta, ¿verdad? Y es una experiencia muy retroalimentativa lo que usted nos dice, ¿verdad? Y pues solo quisiéramos preguntarle si no tendría algo más que agregar a lo bastante que ya nos ha dicho. Pues nada más que animarlos a echarle ganas a seguir estudiando. Mi consejo es, y eso se los decía, en realidad sí, no depende de la universidad donde salgamos, depende de qué tanto aproveche el conocimiento que estar en hospital. Aprovechen a los pacientes, no tomen el sacar sangre, el poner una inyección como solo sacar chance, como muchos piensan, ¿verdad? Es que ahí solo a sacar chance vamos. Pero si, por ejemplo, ustedes van a sacar una hematología, tienen que aprender por qué le van a sacar la hematología a la paciente, qué padecimiento tiene, ¿verdad? O sea, no es solo de venir y sacarle sangre. O sea, hay que ver por qué se la están sacando, por qué se la pidieron, ¿verdad? Entonces, aprovechen al máximo. Ahorita la universidad, el conocimiento que les va a dar la universidad ahorita es lo que les va a servir para cuando ya estén en el hospital. Y créanme, la vida universitaria es diferente a la vida hospitalaria, ¿verdad? Porque ahí sí ya, pues hay que trabajar, hay que sacar chance y hay que estudiar también, ¿verdad? Y obviamente siempre ir de la mano de Dios, pidiéndole mucho a Dios que los acompañe siempre, que los proteja siempre, ¿verdad? Y pues nada más que echarle ganas, ¿verdad? Son solo, ¿cuántos? 6 años, 7 años por el momento. Pero ya después cuando ustedes salgan de médicos generales se van a dar cuenta que ya en la especialidad es diferente ustedes. La meta es diferente, su estímulo va a ser diferente, ¿verdad? Entonces nada más que echarle ganas y seguir estudiando. Esto es de estudiar, estudiar, estudiarlo, repasar, 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 ¿verdad? Pues aquí concluiría nuestra entrevista. Muchas gracias al doctor Solórzano por hacer tiempo para esta entrevista y por todas las experiencias que nos ha compartido el día de hoy. Son bastantes útiles para todos nosotros como estudiantes de medicina. Y pues muchas gracias. A la orden. Tengan buena noche.